Así que la misericordia, hermanos, es gratuita para todos. A todos los sedientos, vengan, dice Jesús. El libro de Hechos, pásele mi hermano. Libro de Hechos, capítulo 13. Libro de Hechos 13, mis amados. El día de hoy vamos a continuar con el estudio, hermanos. A partir del versículo 44, así que si lo tienen ahí, vayan con su vista. Hechos 13, 44. Voy a leer el pasaje y después vamos a orar. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Lean conmigo el 47, hermanos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vamos a orar, mis amados. Amado y buen Dios, queremos agradecerte en esta mañana por la gloriosa salvación que nos das en Cristo, mi Dios. Ayúdanos a no descuidar esta salvación tan grande que tenemos, porque siendo aún pecadores sabemos que Cristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y aún sabemos que ahora somos parte de tu pueblo por gracia, mi Dios. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, aun si entre nosotros hay alguien que esté dormido en su sueño, levántele. Aun si hay alguien sin Cristo, dale vida. Y aun si alguien olvidó su primer amor, regrésale a su primer amor, mi Dios. Ayúdanos a recordar que los días son malos y que pues nuestra ciudadanía está en el cielo junto con Cristo. Así que dejamos esta tarde en sus manos y le damos gracias, Dios, por poder estar aquí reunidos y estudiar y meditar en su palabra. Renueve nuestra mente, por favor, mi Dios, que su Espíritu Santo haga su obra en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema es: la salvación produce gozo y llenura del Espíritu Santo. Hermanos, probablemente tu gozo lo estás buscando en una persona o lo estás buscando en una situación. Si no lo estás buscando en Cristo, vas a vivir una vida miserablemente terrible. Esa es la consecuencia de buscar que tu gozo esté en algo que no sea Cristo. Aún los más pequeños, si su gozo lo buscan en algo, en algún regalo, en algún obsequio, en algo que puedan tener, en algún momento eso ya no les llenará. Así que si no es Cristo, mis amados, el que nos produce ese gozo, si no es el Espíritu Santo el que hace su obra, hermanos, en vano, dice su palabra, si el Señor no edifica su casa, en vano hacemos las cosas, hermanos. Por eso hoy recordábamos en este himno: la gloria es de Jesús, hermanos. Mis amados, en el versículo 42 vimos que Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga, ¿recuerdan? Y ellos anunciaron un juicio. En el versículo 41 dijeron que aquellos que menospreciaban el evangelio, hermanos, iban a desaparecer. Ese es como un juicio de Dios, hermanos. Y dice el 42, eso lo terminamos la semana pasada: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos
piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a qué, hermanos, a que perseverasen en la gracia de Dios. Hermanos, nuestras conversaciones y nuestros alientos y nuestras exhortaciones a las personas que están conociendo a Cristo debe ser igual a la de ellos, hermanos. Perseverar en la gracia de Dios, recordar lo que Cristo hizo ya por nosotros, hermanos. No añadir, próximamente estudiaremos la carta a los Gálatas, hermanos, porque esta es la región donde Pablo comparte el Evangelio, es la región de Galacia, y estos Gálatas, hermanos, que comenzaron bien, hermanos, querían terminar haciendo obras, hermanos, para salvación. Así que dice aquí, hermanos, que muchos judíos y prosélitos, estos son convertidos al judaísmo, niños, o que querían convertirse a judíos, siguieron a Pablo, pero lo que Pablo y Bernabé hicieron, hermanos, es decirles que ellos se mantuvieran en medio de las persecuciones, caminando firmes, recordando a Cristo en la gracia de Dios, hermanos. Esa es nuestra tarea. Ahora, dice el versículo 42, vayan conmigo con su vista ahí, hermanos. Dice, versículo 44, perdón. El siguiente día de reposo, habían pasado 8 días, hermanos. Vean lo que dice ahí, se juntó, ¿qué, hermanos? Casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Hermanos, vamos a enfrentar problemas. De hecho, una de las cosas que tú debes de anunciar cuando compartes el evangelio a las personas es de que va a haber problemas, va a haber cosas muy terribles cuando somos guiados por el Espíritu, pero su gracia nos va a sostener, hermanos. Dice que casi toda la ciudad se juntó ¿para qué, hermanos? Para oír la palabra de Dios. Ahora, mis amados, el problema de los días de hoy, hermanos, es que hay tanta enseñanza, hermanos, que escuchamos tanto, pero no practicamos. Y ahí hay un problema en nuestro corazón. Podemos estar oyendo predicaciones a diario, hermanos. Podemos estar leyendo y orando, hermanos, y haciendo tantas cosas, pero si no hay práctica, hermanos, y no hay asombro por lo que Cristo hizo por nosotros, será como una letra muerta, hermanos. No hay vida. Pero llama mi atención porque dice que casi toda la ciudad, hermanos, se juntó y ellos querían oír la palabra de Dios. Dice el 45, hermanos, pero viendo los judíos, la muchedumbre, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. ¿Y qué más hacían, hermanos? Blasfemando. Mis amados, cuando nosotros nos olvidamos de lo que Cristo prometió, hermanos, creo que en medio de las dificultades vamos a querer abandonar lo que estamos haciendo, hermanos, la obra. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo tenía un celo, a pesar de que había oposición, hermanos, él tenía un celo por hablar la palabra, hermanos. Ahora, los gentiles habían recordado, vayan al versículo 38, al final, hermanos, que había perdón de qué, hermanos? Perdón de pecados. Imagínense, eran personas a las que todo el tiempo les decían qué hacer y tienes que guardar la ley y tienes que vestirte de esta manera. Y Pablo les dice, no, si piden perdón, Dios los perdona todos sus pecados. ¿Por qué pasó eso en sus corazones? Porque había alguien que les decía algo contrario a lo que ellos enseñaban. Tienes que guardar la ley, tienes que vestirte de cierta manera, tienes que hacer tantas cosas. Hermanos, esas son obras. Y si tú has puesto obras o tú has querido poner obras en las personas, tienes que pedirle perdón a Dios. Porque a esas personas no las va a salvar lo que tú le digas que ellos hagan. ¿Qué pasaba con estos judíos, hermanos? Ponían cargas que aún ellos no podían llevar, hermanos. Y nosotros creo que no somos muy diferentes a ellos. En el momento que compartimos el evangelio, hermanos, empezamos a querer hablar con la gente que cambie cosas. Ayer visitábamos al señor Vicente y él decía, es que alguien vino y me dijo que quite todos mis ídolos. Esa es una carga, hermanos. Eso no va a salvar. Él puede quitar sus ídolos e ir al infierno sin ídolos, hermanos, en sus paredes. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que Pablo les dijo, bueno, hay perdón de pecados para el que se arrepiente y cree en Cristo. Vean el versículo 39, mis amados. Al final, bueno, lo leo todo. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pueden ser justificados, en él, en Cristo, hermanos, es justificado ¿quién? El que cree, hermanos. ¿Cuál es el problema nuevamente? Que podemos estar como estos fariseos, hermanos, o estos judíos, hermanos, diciéndole a las personas que tienen que hacer ciertas cosas para ganar su salvación. Y creo que si edificamos mal, hermanos, eso se va a caer.
Si alguien nos enseñó mal, probablemente tú estás teniendo una enseñanza mala o estás compartiendo el evangelio añadiendo obras. ¿Por qué? Porque fuiste enseñado mal y tienes que pedirle perdón al Señor. Hermanos, tanto el perdón de pecados, hermanos, como dice el versículo 39, como todo aquel que cree en Cristo, hermanos, es salvo. Únicamente. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que salimos y decimos, bueno, yo voy a compartirle el evangelio a mi vecina, oye vecina, pero ya no tiene que escuchar música del mundo. Hermanos, eso no salvará a las personas. Lo que va a ayudar aún a los pequeños es que ellos pidan perdón a Dios por sus pecados, reconozcan que son pecadores, que están camino al infierno y que Cristo los salvó. Eso es suficiente, hermanos. Aún hay una historia real, hermanos, que cuando el Titanic se hunde, había un hombre que se llamaba John Harper, creo, no recuerdo, les mandaré la historia, y él estaba navegando, hermanos, en el agua con los que estaban ahogándose en el barco, y él le dijo a uno, ¿eres salvo? Y él le dice, no, y él le decía, cree en el Señor Jesucristo. ¿Eres salvo? No, cree en el Señor Jesucristo. Después de esto, este hombre Harper, este hermano, murió, y esta persona, por lo que oyó, creyó, y él después conoció a su hija en Estados Unidos, y él le dice, es que un hombre me decía que si yo era salvo, y ese hombre era el papá de una niña pequeñita, hermanos, que fue salva de esto. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que nosotros podemos estar compartiendo el evangelio con una buena intención, hermanos, pero queriendo hacer a las personas que nos sigan a nosotros, hermanos, y ese también es un error. Ahora, perdón de pecados, hermanos, ¿para quién? Todo aquel que cree. Únicamente, eso es suficiente. El ladrón en la cruz creyó en Cristo y fue salvo, hermanos. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros, ¿tú crees que el perdón de pecados es total? ¿Tú estás predicando un evangelio así o estás predicando un evangelio añadiendo obras? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos, hermanos. ¿Estamos poniendo cargas pesadas a las personas que están sin Cristo? Es que debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. Hermanos, eso lleva a las personas al infierno. Creerán que ellos por dejar de hacer cosas irán al cielo y imagínense que esas personas a las que aún les dijimos que hicieran cosas, abran los ojos en el infierno y dijeran, bueno, es que Omar me dijo que dejara de tomar, por ejemplo, y que iba a ser salvo por dejar de tomar, hermanos. Y abran los ojos en el infierno. Hermanos, los mismos celos habían causado la muerte de Cristo, hermanos, los mismos celos que tenían estos hombres. Ahora, ¿qué sucederá cuando tú comiences a predicar un evangelio, hermanos, en el cual hagas descansar a las personas en la obra de Cristo? Habrá oposición. Habrá personas religiosas que te digan, no, es que también tiene que ir a la iglesia, es que también tiene que leer su Biblia todos los días. Hermanos, compartimos el evangelio con una señora en el hospital y al otro día murió. Hermanos, la gente muere de un día a otro. El problema es que si yo le digo es que usted tiene que bautizar, si luego tiene que hacer esto, hermanos, ¿cuál es el problema? Ella no tuvo oportunidad y ruego al Señor que haya creído en Cristo, nada más. Así que mis amados, ellos estaban negando a aceptar la palabra de Dios. Vean lo que dice el versículo 43. Perdón, versículo 45, hermanos, me retrasé poquito. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, o sea, imagínense, hermanos, ellos por muchos años tenían a 20, 30 personas, toda la ciudad llena. Yo creo que no había manera ni de estar sentados, hermanos, parados, queriendo escuchar que la gracia de Dios era suficiente para perdonar sus pecados. ¿Qué sucedió con ellos? Se llenaron ¿de qué? De celos y rebatían lo que Pablo decía. Hay personas, hermanos, que van a contradecir cuando tú empieces a hablar de lo que Cristo ya hizo. Hermanos, es un pacto que Él no se va a echar para atrás. Es un pacto una vez y para siempre. Dice el autor de los Hebreos, con un solo sacrificio o con una sola ofrenda, ha hecho ¿qué? Perfectos. Para siempre a los santificados. Hebreos 10, hermanos. Ahora, mis amados, estos estaban tan enojados, hermanos, que todo lo que Pablo decía, hermanos, ellos le contradecían. Contradiciendo, ¿y qué más hacían, hermanos? Blasfemando. Mis amados, el negarse a aceptar la palabra de Dios, hermanos, es algo, hermanos, que es un juicio de Dios, porque poco antes, dice el versículo 41, miren, no menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, hermanos. ¿Cuál es el problema de la gente que va en contra del evangelio o que quiere añadir cosas, hermanos? El Señor los va a endurecer, muy probablemente. Así que, mis amados, estos hombres religiosos se dan cuenta de que estos misioneros
están recogiendo una cosecha, hermanos, dice el Señor Jesús, que la mies está lista. Ya está lista, hermanos. La única razón que estoy aquí con vida, hermanos, es para salir a anunciar el Evangelio. Y mis amados, dice un hermano que desde el punto de vista humano, hermanos, su celo era comprensible. Ellos tenían un celo no era santo, hermanos, y probablemente nos pasa eso, hermanos, que cuando alguien habla de lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, tenemos algo en nuestro corazón que decimos, bueno, no, es que esa persona tiene que hacer cosas. Hermanos, la Biblia dice que la salvación es por gracia de Dios, por fe. Y la fe es un don de Dios, no es nuestra fe. Así que, mis amados, era algo intolerable que los gentiles sean puestos en igualdad de condiciones que ellos. Hermanos, no eran mejores, no eran peores, eran igual que ellos. Sí, y si eran salvos, hermanos, ahora ellos eran parte del pueblo de Dios. Así que, mis amados, estos judíos se oponían y tengamos cuidado, hermanos, porque podemos ser fariseos. De hecho, si tú quieres conocer a un fariseo, pues creo que deberíamos mirarnos a un espejo, dice un hermano, y vemos que hay un religioso en nosotros, hermanos. Los judíos, hermanos, los fariseos, se oponían a la doctrina que predicaba tanto Jesús, hermanos, como la doctrina que predicaban los apóstoles, hermanos. Así que, mis amados, cuando ellos no hallaron de qué manera contradecir, hermanos, blasfemaron a Cristo, hermanos. Blasfemaron su evangelio, hermanos. Tengamos cuidado de no ser así, hermanos. Mis amados, cuando tú en tu corazón empiezas a contradecir la enseñanza de alguien que está hablando de parte de Dios, pues aún en tu corazón saldrán las cosas que ya están ahí. Mis amados, ellos pensaban también que Pablo estaba equivocado. No sé si alguna vez te ha tocado escuchar algo y dices, bueno, como que está equivocado. Hermanos, eso pasaba en su corazón, engañoso y perverso. Mis amados, ellos habían dicho que para que tú fueras declarado justo, tenías que cumplir los mandamientos que Dios había dado a Moisés. ¿Se imaginan? 600 y tantos mandamientos, más aparte los otros 10. Hermanos, eran cargas que ellos no podían llevar. Así que, mis amados, Pablo llega y dice, no, solo por Cristo, arrepiéntanse y crean en Él, hay perdón de pecados. Es contrario a lo que ellos enseñaban, hermanos. Ahora, mis amados, probablemente tú no has visto conversiones con las personas que les compartes. Quiero que nos preguntemos, hermanos, ¿qué anuncio del Evangelio estamos dando, hermanos? ¿Por qué les comparto a las personas y no creen? ¿Por qué le comparto a mi familia y no cree? Probablemente tú les estás poniendo reglas. Y las reglas no los van a salvar, hermanos. Los va a salvar Cristo. De hecho, dice Jesús que la vida eterna es conocer a Dios y conocerlo a Él. Eso es lo que deberíamos hacer, hermanos. Maravillarnos de Cristo, saber qué es lo que hizo por nosotros, hermanos, para poder llevar a esas ovejas que están perdidas a Cristo, hermanos. Así que, mis amados, probablemente cuando anunciamos el Evangelio, hermanos, no estamos recordando la obra perfecta de Dios. Y es ahí donde debemos tener cuidado, mis amados, porque probablemente hay un celo que no es santo. Y eso le pasó a ellos, hermanos. Vemos el 45 entonces, que ellos rebatían a Pablo, contradecían y blasfemaban, hermanos. El anuncio del Evangelio, el Evangelio que es la vida, la muerte y la resurrección, hermanos, cuando se anuncia correctamente, hermanos, va a traer oposición. De hecho, tú le compartes a alguien que la salvación que él tiene es por gracia, es por lo que Cristo hizo, él te va a decir, no es cierto, es que yo debo hacer algo. Y mis amados, no es así. Ahora, mis amados, cuando estamos en contra de una enseñanza fiel, hermanos, no es contra las personas, importante, es contra Cristo. Si yo estoy en contra de que alguien esté predicando una salvación por gracia, hermanos, estoy pecando contra el Señor. Eso fue lo que le pasó a estos judíos, hermanos. Es lo que pasó en el tiempo de Jesús. Jesús decía que Él venía a salvar y Él perdonaba pecados, hermanos. Y esto era como algo que era una locura. ¿Cómo tú vas a perdonar pecados siendo el hijo de un carpintero? Hermanos, dice el versículo 46 lo siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando, ¿cómo, hermanos? Con denuedo. Esta palabra, hermanos, tiene que ver con hablar con pasión o con franqueza, con libertad, hermanos. Tener la valentía de hablar públicamente. Probablemente tú dices, bueno, yo no tengo esa valentía. Pídele al Señor que te dé valentía para hablar sin temor, hablar del Señor. Hermanos, tenemos que tener cuidado de no avergonzarnos del Evangelio. Es poder de Dios para salvar. El Evangelio únicamente. Mostrarle a la gente que va camino al infierno y que Cristo hizo ya todo. Eso es suficiente. Hermanos,
Habrá personas que lleguen al cielo por aún una plática que tuviste con ellos y daremos gloria a Dios por eso. Mas, sin embargo, hermanos, tengamos cuidado de que en el momento que veamos la oposición, imagínense a Pablo y a Bernabé, hermanos. Ellos estaban siendo aún insultados, ellos estaban siendo contradecidos, hermanos, y creo que es algo que no nos gusta, nos pega en el corazón, hermanos, en el orgullo, cuando nos contradice alguien. Bueno, pero si estamos convencidos de la obra perfecta de Cristo, hermanos, pues podemos hacerlo sin temor al hombre, hermanos. Ahora, aunque hay un rechazo a Cristo, hermanos, ellos están rechazando la salvación, no nos están rechazando a nosotros. Cuando alguien aún llega a contradecir, hermanos, lo que tú estás compartiendo, hermanos, están rechazando a Cristo, hermanos, no te están rechazando a ti, tú puedes estar tranquilo. Ahora, mis amados, vemos en Pablo, hermanos, o lo veremos ahorita, que no hubo desánimo, hermanos. Al contrario, ellos siguieron predicando el evangelio, hermanos. Y aún la palabra dice que Dios iba a provocar a celos con un pueblo que no era su pueblo, hermanos. Así que, mis amados, si tú y yo estamos predicando a nuestra familia, hermanos, y probablemente no creen, hermanos, debemos autoexaminar qué les estamos predicando. ¿Por qué no creen? Tal vez mi testimonio no es el correcto, tal vez lo que digo no lo practico y probablemente eso es tropiezo para ellos. Así que, mis amados, vemos aquí que aún, mis amados, Pablo y Bernabé hablaban con denuedo. Vean lo que dice ahí. Dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablaseis, ¿qué? Primero, la palabra de Dios, mas puesto que, ¿qué? La desechan y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, ¿qué dice ahí, hermanos? Nos volvemos a los gentiles. Hermanos, esa palabra gentiles tiene que ver con etnias, hermanos. Todo pueblo, toda raza. Hermanos, no judíos, paganos, ateos. Aún alguien que es un ateo, que dice yo soy ateo. Bueno, el evangelio es para personas que dicen no creer en el Señor. Pero hermanos, cuando el evangelio es anunciado, debemos recordar que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? Ellos se endurecieron, ellos desecharon, hermanos, lo que Pablo les enseñaba. Y tenemos que tener cuidado de nosotros de no tener un espíritu así, religioso, hermanos. Es que pues nuestra vida es ir a la iglesia, es no decir mentiras, no robar. Eso es bueno, hermanos, pero no es eso lo que salvará a la gente. Nuevamente, lo que va a salvar a la gente es Cristo, únicamente eso. Y dice aquí, mis amados, que ahora Pablo, mis amados, se iba a volver a los gentiles. El Señor Jesús, cuando lo encontró, hermanos, le dijo que él iba a padecer mucho por causa de su nombre. Y es importante, hermanos, que entendamos que en la conversión de Pablo, hermanos, el Señor Jesucristo le advirtió lo que iba a suceder. Regresen a Hechos 9, un poquito atrás, Hechos 9. El versículo 15 es cuando le está diciendo a Ananías lo que debe de hacer al ir con Pablo. Y dice el 15, el Señor le dijo, lean conmigo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿qué, hermanos? De gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y luego lean el 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿qué, hermanos? Nuevamente, ¿cuál es el problema? Que probablemente nosotros no queremos padecer y cuando empezamos a ver la oposición, el padecimiento, hermanos, decimos, bueno, no, mejor no lo hago, ya platiqué, ya le dije, no quisieron. Hermanos, el Señor Jesucristo ha prometido, hermanos, que en este mundo vamos a padecer por su nombre. Aún tu propia familia va probablemente a no querer hablarte durante algún tiempo. Aún probablemente con Pablo, hermanos, Pablo regresó a su tierra como de 12 a 14 años y muy probablemente toda su familia lo rechazó. No sabemos, solo habla de un sobrino de él más adelante. Mas, sin embargo, mis amados, nosotros tenemos que estar convencidos de que el Señor, hermanos, nos ha dado una tarea, padecer por su nombre. Vean el versículo 47. Dice entonces, porque así nos ha mandado ¿quién? Hermanos, la orden es del Señor. La orden no era de una persona, la orden es del Señor. Y esa nos la da a nosotros también, porque así nos ha mandado el Señor. Quiero que te preguntes qué tantas cosas me ha dicho el Señor que haga y yo le he dicho, bueno, Señor, yo no lo hago.
podemos estar como Moisés, Señor, es que no sé hablar. O como Jonás, hermanos, que en vez de ir al lugar que Dios le dijo que fuera, él dijo, bueno, yo no le hago caso, yo voy a otro lugar. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que la obra del Señor se va a hacer a pesar de nosotros. Si tú y yo estamos siendo rebeldes, pues el Señor tratará. Si eres un hijo de Dios, el Señor va a tratar contigo. Nuevamente, no como que yo te estoy espantando, pero si ahora que estás sano no vas a un hospital a compartir el evangelio, en algún momento vas a llegar enfermo, tal vez, hermanos. ¿Qué necesidad hay de llegar enfermos, hermanos? Padecer en una cama de un hospital, hermanos, por no haberlo hecho ahora que estábamos con bien. Es un ejemplo, hermanos, nada más. No es, nuevamente, no quiero como espantar a cada uno de ustedes, pero, hermanos, la gente está muriendo sin Cristo. Y probablemente, hermanos, nosotros estamos aferrados o cómodos en nuestra comodidad, hermanos. Estamos, bueno, aquí en mi casa, aquí vienen a verme y no es malo, hermanos, que alguien te vaya a visitar, pero el problema que el Señor nos mandó a ir, a padecer por su nombre. Ahora, mis amados, Pablo sabía que ahora él tenía que irse a los gentiles, que ellos estaban endurecidos, hermanos, que ellos habían desechado a Cristo, hermanos, y ellos no querían la vida eterna. Así que, mis amados, no echemos perlas a los cerdos. ¿Qué es eso, hermanos? Que probablemente ya estuvimos con algunas personas. ¿No quieren, hermanos? Bueno, hay que buscar sabiduría del Señor para ver a dónde tenemos que ir a anunciar el evangelio, hermanos. ¿Qué sucedería si hoy muriéramos, hermanos? O esta semana, o en un mes, o este fuera el último día de nuestra vida, hermanos, el último año. ¿Qué pasaría? ¿Qué cuentas daríamos al Señor? Y sé que entraremos al cielo por Cristo, hermanos, pero creo que habrá grados de recompensa, hermanos. Y aún en eso, mis amados, creo que debemos de recordar que los padecimientos de Cristo ya fueron hechos, hermanos, para que ahora nosotros padezcamos por su nombre. Y mis amados, esto no es un accidente, hermanos. No es como que a Dios se le salió de control esto. Él ya lo había predicho, hermanos. Y es que Dios había prometido a Abraham. Vayan conmigo a Génesis 12, hermanos. Dios había prometido a Abraham, hermanos, que la salvación era para todos aquellos, mis amados, que creyeran en su descendencia. Su descendencia era Cristo, hermanos. Pero vean lo que dice Génesis 12. Génesis 12, a los que van en la lectura, les animo a seguir leyendo, hermanos. Después de que él le dice que se vaya de su tierra y de su parentela, y que él iba a mostrar a dónde, él iba a dar una nación grande, hermanos. Versículo 3, léanlo conmigo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿qué, hermanos? Todas las familias. No le dijo nada más los judíos, nada más los hebreos. No, hermanos, todas las familias. Probablemente ahora las personas que el Señor escogió, hermanos, ahorita lo veremos más adelante, están en la brujería, en la hechicería, en las drogas, en el alcohol, en un bar, en cualquier lugar, hermanos. El Señor los va a traer. Pero Él los va a traer cuando tú y yo hagamos lo que nos mandó a hacer a nosotros, hermanos. No nos mandó a estar cómodos, hermanos. La realidad es que estar cómodos es algo que el Señor va a quitar en algún momento de tu vida. Es cómodo, hermanos, es cómodo estar tranquilos y quietos en nuestro hogar. Es muy cómodo, hermanos, pero creo que aquí, hermanos, dice que iban a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las familias, hermanos. ¿Y eso para quién es, hermanos? Para nosotros. O sea que aún el Señor, cuando tenía en mente eso, hermanos, tenía en mente a las personas que estaríamos aquí en la piedad, que íbamos a ser salvos, hermanos. Cristo vino a salvar pecadores, hermanos. Y la obra depende de Dios, hermanos. Es un pacto que Él hizo con Él mismo, hermanos. No lo hizo con nosotros, porque si fuera por nosotros fallaríamos. Ahora, regresen a Hechos 13, mis amados. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que podemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón algo que probablemente Dios no ha mandado a hacer. Él claramente nos dice qué hacer, hermanos. Vemos aquí en la vida de Pablo, hermanos, que ellos, para poder salir a hacer esta misión, hermanos, tuvieron que dejar su casa, su comodidad, para salir a un lugar que no conocían, hermanos. Ahora, nuevamente, el apóstol Pablo, hermanos, de cierta manera, cuando conoció a Cristo, murió a él, hermanos, a sus deseos. Él era alguien reconocido, hermanos. Él era alguien sabio y él murió a él para poder servir al Señor. Hermanos, Cristo siendo Dios, ¿creen que tenía la necesidad de venir a la tierra y salvarnos? No. Y Él lo hizo. Dice
Pablo en los Corintios, que siendo rico se hizo pobre, hermanos. Tenía necesidad de venir a humillarse, a morir en una cruz y salvar a pecadores. No, hermanos, lo hizo por amor, lo hizo por su gloria, lo hizo para llevar muchos hijos a la gloria. Ahora, mis amados, la obra depende del Señor. Vean el versículo 48, Hechos 13, 48. Dice ahí, hermanos, pónganle su nombre si quieren. Los gentiles, oyendo esto, ¿qué pasaba con ellos, hermanos? Se regocijaban. Hermanos, el evangelio debe traer, probablemente a alguien va a traer lágrimas por su pecado, pero el evangelio, cuando es anunciado, hermanos, es algo que trae gozo a tu vida, hermanos. Soy perdonado. Era un mentiroso, era un violador, era un adúltero, era un asesino, era un mal padre, un mal hijo. Bueno, ya fui perdonado. Hermanos, dice que los gentiles, cuando oyeron que ahora él iba a ir a los gentiles, hermanos, ¿qué hacían? Se regocijaban. ¿Y qué hacían, hermanos? Glorificaban la palabra del Señor. Ahora, mis amados, si la obra depende de Dios, hermanos, ¿por qué le llamamos Señor y no hacemos lo que Él nos dice que hagamos, hermanos? Ahora, esta respuesta, hermanos, es un regocijo, hermanos. Es algo que debería a nosotros sorprendernos día tras día. Hermanos, necesitábamos a alguien que viviera perfectamente y tú y yo no podíamos hacer eso. Mis amados, Lucas está hablando aquí, inspirado por el Espíritu Santo, de la soberanía de Dios, hermanos. ¿La salvación de quién es? Del Señor. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, mis amados, si la salvación es del Señor, ¿por qué yo no estoy descansando en su soberanía? Hermanos, Él tiene el control de ir añadiendo a los que han de ser salvos. Ahora, mis amados, a pesar del rechazo de los judíos, hermanos, la salvación, hermanos, ese es el tema, la salvación produce gozo, hermanos. Cuando somos salvos, hermanos, creo que esa es una característica, hermanos, de un cristiano, hermanos, que tiene gozo, hermanos. A pesar de las dificultades, yo no creo que Pablo estaba enojado diciendo esto, hermanos. Él tenía gozo. Bueno, ustedes lo rechazan, pues yo voy a hacer luz a los gentiles, hermanos. Ahora, mis amados, nuevamente, la salvación no es añadir cargas a las personas. Pidamos perdón al Señor si lo hemos hecho, hermanos, porque aún en esto, mis amados, vean lo que dice ahí el versículo 48. Y creyeron, ¿quiénes, hermanos? Ahora, ¿quién va a creer? Todos los que estaban ordenados, ¿para qué? Para vida eterna. Hermanos, como tú y yo no sabemos quiénes son ordenados para vida eterna, es más, tú y yo podemos decir, ¿y por qué yo fui ordenado? ¿Qué hice? No hicimos nada, hermanos. Lo único que hicimos fue pecar. No es que, yo fui un buen esposo, fui un buen hijo. No, hermanos, éramos enemigos de Dios, pero fuimos ordenados, aún dice la palabra, antes de la fundación del mundo. Cristo fue ordenado antes de la fundación del mundo, hermanos, para salvarnos. Y dice aquí, hermanos, que creyeron, tuvieron fe. ¿Quiénes? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Subrayen esa parte, hermanos, porque, mis amados, si Dios le dijo a Abraham que iban a ser en él benditas todas las familias de la tierra, hermanos, nosotros deberíamos descansar en que todos aquellos que son ordenados, a pesar del rechazo, hermanos, a pesar de que la gente no cree en Cristo, hermanos, nosotros debemos descansar en que a todos los ordenados o destinados, hermanos, para vida eterna van a creer. Probablemente aún, tal vez tú y yo no anunciemos bien el evangelio, no hablemos muy bien de lo que Cristo hizo por nosotros. Bueno, nuestro llamado es a ser discípulos, hermanos. Ese es el llamado. Ahora, mis amados, aunque algunos odien a Cristo y te odien a ti y a mí, hermanos, los que Dios escogió se van a salvar. Puedes estar tranquilo en eso. Ay, ¿qué pasa con mi hijo, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano? Si están ordenados van a creer. Tal vez mueras y después de que tú y yo muramos, crean, hermanos. Tal vez todos los que estamos aquí muramos y quede Santiago nada más. Y después toda la ciudad de aquí se convierta, no sabemos, hermanos. Probablemente, nuevamente, ¿quiénes van a creer, mis amados? Todos los que estén ordenados. Así que yo debo de predicar el evangelio, de hablar de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, como si todos los que están allá afuera fueran ordenados. Yo no lo sé.
Tal vez alguien está recogiendo basura en la tienda, en las drogas, alguien está, no sé, hermanos, en la prostitución. Con todas las personas que yo me encuentre, hermanos, debo pensar que están ordenados para vida eterna. Yo no lo sé si están o no. Tal vez me rechacen, tal vez me odien. Bueno, hay que hacer lo que sigue. Vean lo que dice el versículo 49. Vemos entonces aquí, hermanos, que los que Dios escogió se van a salvar, hermanos. Esa salvación produce gozo. Versículo 49. Y la palabra del Señor, ¿qué dice ahí, hermanos? Imagínense que este grupo de religiosos tenía sus reglas y eran pocos los que estaban en su reunión. Bueno, cuando estas personas gentiles llegaron de la ciudad y escucharon que su perdón de pecados fue cobrado a Cristo, que Cristo fue molido, que Cristo ya hizo toda la obra, hermanos, pues ahora había más de 20 o 30 personas anunciando el evangelio, hermanos. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer, hermanos. Dice aquí que la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Dice el versículo 50, mis amados. Pero, hermanos, los judíos instigaron a mujeres piadosas, estas son mujeres religiosas, hermanos, y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron, ¿qué, hermanos? Persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron con ellos, hermanos? Los expulsaron de sus límites. Mis amados, cuando el mensaje del Señor, hermanos, se comienza a extender, la palabra del Señor se está difundiendo, hermanos, por toda la región, hermanos. Eso va a provocar celos y odio y rechazo en aquellos que son religiosos, hermanos. Ellos estaban, hermanos, corriendo a hablar a todas las personas de Cristo. Recuerden cuando Jesús resucita, hermanos, las mujeres salen y le avisan a los discípulos, el Señor Jesús resucitó. Ya lo vimos. ¿Qué pasó con ellos? No creyeron. Hermanos, ese es el anuncio que nosotros debemos dar. Jesucristo murió por tus pecados, resucitó y ahora puedes tener vida eterna. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que va a haber oposición, va a haber hombres y mujeres, hermanos, que van a ser envenenados. Eso es como una traducción por aquellos, hermanos, que sean religiosos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Aún dice Pablo a los filipenses que algunos predican a Cristo por añadir aflicción a sus prisiones. Y dice Pablo, no me interesa que prediquen. El propósito es anunciar a Cristo, hermanos. Así que, mis amados, algunos judíos empezaron a hacer esta revuelta para sacarlos de la ciudad por su celo no santo. Ahora, dice aquí, mis amados, que ellos fueron expulsados de sus límites. ¿Qué sucedería si alguien al que tú le compartes a partir de hoy no te deja entrar a su casa? Gloria a Dios. Ya su sangre no está sobre ti. Ya puedes estar tranquilo. Mas puede ser que si esa persona estaba ordenada para vida eterna y te diga, oye, háblame más de ese Cristo. Háblame más de ese que vino a perdonar mis pecados. Hermanos, eso es lo que debemos hacer con las personas. No poner cargas en ellos. Tengamos cuidado, hermanos, de no vivir una vida religiosa, hermanos. Una vida en la cual un cristiano, hermanos, el otro día alguien me preguntaba, ¿y ustedes los cristianos van a fiestas? En la escuela, la señora que hace el aseo, le digo, ¿cómo que si voy a fiestas? Dice, sí, es que alguien me dijo que los cristianos no van a fiestas. Eso no es cierto, hermanos. Si tú has puesto una carga de no ir a una fiesta, esa es una regla tuya, pero, hermanos, el problema, piensen en Jesús. Jesús convivía ¿con quién, hermanos? ¿Con religiosos? ¿Prostitutas? ¿Borrachos? ¿Recaudadores de impuestos, hermanos? Él estaba en una comida, personas bebiendo, y él estaba hablándoles de la vida eterna. Él es la vida eterna. Hermanos, nuevamente, no es para, entonces voy con ellos y me pongo una borrachera. No estoy diciendo eso. Somos llamados a hacer luz, hermanos. No es que yo no voy a una fiesta. No es cierto, hermanos. Esa es una regla que tú te has puesto, pero ten cuidado de no ponerle esa regla a alguien más. Es que un cristiano no va a fiestas. No es cierto. La salvación es un regalo de Dios, hermanos. Lo veremos en la carta a los Gálatas, donde no toques, no bebas. Son reglas, hermanos. Guarden ciertos días, hagan ciertas cosas. Hermanos, no es así, mis amados. Así que pidamos perdón al Señor. Ahora, dice aquí que fueron expulsados de sus límites, versículo 51. Llama mi atención este pasaje, hermanos. Dice, ellos entonces, ¿qué hicieron, hermanos? Sacudiendo sus pies. Y saben, niños y grandes,
Algunos judíos, cuando salían de Jerusalén, al regresar a su ciudad, ellos creían que traían sucios sus zapatos y sacudían sus pies antes de entrar a la tierra santa, lo hacían de una manera religiosa. Aún Jesús dijo que sacudieran sus pies cuando alguien no los recibiera, ¿recuerdan? Pero aún en esto, mis amados, dice que Pablo hizo algo, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Llegaron a Iconio. Y luego dice algo ahí que llama mi atención. ¿Y los discípulos qué, hermanos? Estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué te decía al principio que nada te va a llenar si no es Cristo? Porque la salvación, hermanos, lo que Cristo hizo por nosotros debe producirnos gozo. De hecho, creo que si hay alguien amargado, triste, ay, pobre de mí, hermanos, no conoce a Cristo. Ese es un problema en nuestro corazón. Porque la salvación produce gozo. Hermanos, todos mis pecados fueron pagados. Ya no debo hacer yo nada, no. Creer en Cristo y recordar que ya mi salvación está completa, que si muero hoy voy a ir al cielo. Hermanos, eso debería darnos gozo a nuestra alma. En vez de decir, híjole, es que el día de hoy tengo que leer la Biblia. Hermanos, eso creo que podemos estarlo arrastrando de nuestra vieja vida, hermanos. Pero dice aquí que los discípulos estaban llenos de ¿qué? Gozo y del Espíritu Santo. Ahora, mis amados, también Pablo y Bernabé, hermanos, estaban diciéndoles a los judíos, cuando ellos sacudieron sus pies, hermanos, es una nota que tenía, que ellos eran más paganos que los paganos o los gentiles que ahora estaban a su alrededor. Eso es lo que les estaban diciendo. Bueno, ustedes son más paganos que ellos, porque ellos ahora ya creyeron en Cristo, hermanos. Así que, mis amados, Dios había decidido que ellos, los judíos religiosos, ya no fueran más el pueblo de Dios, hermanos. Que ahora la salvación era para los gentiles, hermanos. Todos aquellos que estaban metidos en tantas cosas, hermanos, sin Cristo y sin esperanza y sin Dios, hermanos, ahora podían tener la salvación, el perdón de sus pecados, hermanos, y que ahora podían descansar en la obra de Cristo. Y mis amados, el gozo, mis amados, el gozo es algo que produce el Espíritu Santo. El gozo no es algo que produce una persona. Una persona te puede ayudar a sentirte bien por un momento, pero ¿qué pasa si esa persona se va? ¿Qué pasa si mi esposa o yo muero? Ese gozo, si estaba en esa persona, se va a terminar. Pero ese gozo, mis amados, es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Eso lo da el Señor. Y aún puedo yo estar padeciendo, pero decir, gracias Señor, porque creo que merezco algo peor. El pastor Jonathan Edwards decía en una resolución que regularmente recuerdo que él determinó no quejarse por nada, porque él decía, los sufrimientos, las personas que están en el infierno están padeciendo lo que yo sí merecía padecer. Hermanos, lo que padecemos no se compara al infierno. Probablemente sea una enfermedad, probablemente sea una situación, que alguien ya no te habla. Hermanos, eso no se compara con lo que realmente merecemos, hermanos. La salvación debe producir gozo, hermanos. El venir a la reunión debe producir gozo, hermanos. No debe ser como, pues, es que tengo que ir a la reunión. Hermanos, es algo que solo el Señor puede cambiar en nuestro corazón. Así que, mis amados, la lucha espiritual es real, hermanos. Aquí hubo una lucha con personas. Ahora, mis amados, debemos estar conscientes de que no estamos esperando. Jesús dijo, hermanos, que aún ni nuestra propia familia, hermanos, reconocimiento, hermanos. Y lo que va a ayudarnos, hermanos, es qué tan cerca estoy del Señor. El Espíritu Santo, mis amados, va a producir gozo aún en medio del dolor. Aún en el momento que alguien de aquí de nosotros muera, el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar, pues, que esa persona ya está con el Señor. Ya está con el Señor. Si era alguien creyente, ya está con el Señor. Así que, mis amados, cuando Cristo es nuestro gozo, hermanos, nada, escuchen, nada debe robarte el gozo. Porque si tu gozo está en tu dinero, en tu salud, en tu familia, en tu casa, hermanos, eso el Señor lo va a quitar si eres de Él. Eso lo va a quitar para que tu gozo, hermanos, si estuvieron oyendo las enseñanzas del libro de Job, hermanos, ¿qué pasó con Job? Perdió todo, hermanos, pero él decía, voy a maldecir a Dios. No, él guardó silencio, hermanos. Y el propósito era de que él conociera realmente quién era Dios. Así que, mis amados, Cristo vale más que todo en este mundo, hermanos. Estos hombres eran como nosotros, Pablo, Bernabé, hermanos, eran como nosotros.
La comodidad o el mundo, mis amados, puede hacernos perder de vista el gozo de Cristo. Por eso dice el autor a los Hebreos que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, hermanos. Cristo, niños, Cristo antes de ir a la cruz dice que si es posible que pasara de él la copa de la ira, pero le dice Dios, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y más adelante dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. O sea que él, aún al momento de morir y recibir nuestro castigo, hermanos, lo estaba haciendo con gozo. Así que mis amados, pregúntate o preguntémonos, ¿qué lugar tiene Cristo en tu vida? No pongas algo más. Si tienes algo más, mis amados, creo que el Señor lo va a quitar. Probablemente es tu tiempo, tu dinero, probablemente estás poniendo algo por encima de Él. Por eso no hay gozo en tu vida, porque no es Cristo tu gozo. Mis amados, tenemos solo una vida para vivirla, hermanos. Tenemos solo 70, 80, 100 años, hermanos, para vivir. Si Cristo vino a la tierra y nos salvó, hermanos, y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. De hecho, niños, aunque su padre y su madre mueran, el Señor prometió estar con nosotros si creemos en Él. Él prometió sostenernos, proveernos lo necesario. No hay justo desamparado. Hermanos, Él no va a dejarnos huérfanos. Probablemente tus padres no te tuvieron. Bueno, ahora tienes un mejor padre, a Dios. Y a Cristo como un hermano perfecto. Tal vez no tuviste un hermano perfecto, bueno, pero ahora tienes a uno que dice la palabra que Él no se avergüenza de llamarte hermano. A pesar de que tú y yo hayamos sido infieles, Él permanece fiel, hermanos. Así que mis amados, Cristo viene pronto y tenemos solo una vida para aprovecharla, para vivirla, hermanos. ¿Cómo vas a servir a Cristo lo que te queda de vida? No te quedan muchos años. Te quedan menos de 100 años, estoy seguro que a todos los que estamos. Menos de 100 años, hermanos. Y si Él viene pronto, hermanos, vale la pena servirlo, hermanos. No hay un camino a medias, no hay un camino entre el mundo y Cristo. Yo me voy por en medio, no es posible, hermanos. O estás caminando en el camino ancho que lleva a la perdición, y muchos son los que la hallan, o estás en el camino angosto. Cristo es el camino angosto. Él es la puerta estrecha que lleva a la vida. Ahora, mis amados, el Evangelio, Cristo, hermanos, nos va a ayudar a regocijarnos en medio de la prueba. El Evangelio, hermanos, nos habla de Cristo, no de nosotros, hermanos, lo que Cristo hizo por mí. A pesar de que yo merecía ser castigado, ser escupido, ser maldecido, Él lo hizo por mí. Así que, mis amados, Cristo también vino a salvar a los gentiles. Cristo vino a salvar a lo peor, y lo peor éramos tú y yo. Así que, mis amados, la alegría o el gozo, hermanos, que produce la salvación, hermanos, está más allá de los problemas terrenales. Y con esto continuaremos la semana que entra, hermanos. Versículo 1 del 14. Pueden leerlo en casa completo. Yo nada más leeré hasta el versículo 7. Pónganse de pie, mis amados. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados ¿en quién, hermanos? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos, ¿y qué más, hermanos? A apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿Y qué hacían ahí, hermanos? Los apedrearon, hermanos, y ellos seguían predicando el evangelio. Vamos a orar. Mi Dios, en esta mañana